aprender de la producción italiana, pero también está la convocatoria desde Francia de los artistas italianos a ir al territorio francés. Y ahí Francisco I va a ser como el que va a inaugurar esta experiencia, ¿no? Y va a convocar a una gran cantidad de artistas. Siempre del que se habla, o el más importante de todos ellos, es Leonardo da Vinci, que viaja a trabajar en la corte de Francisco I y que muere en Francia. Pasa los últimos 5 años de su vida en Francia, produciendo, y ahí muere. O el caso de Andrea del Sarto, el caso de Serlio, ¿no? Que había comenzado a escribir su tratado de arquitectura, un tratado de arquitectura que él se propone hacerlo en libros parciales, comienza a editar esos libros en Italia y después, a partir de la invitación de Francisco I, viaja a Francia y ahí sigue editando sus libros posteriores. Entonces eso va a tener una riqueza muy grande, ¿no? Porque van a ser los mismos arquitectos italianos que van a producir en el mismo suelo francés, con lo que implica el contacto de estos artistas con los artistas jóvenes franceses, ¿no? Lo que es la tradición o la traslación del oficio, la enseñanza, ¿no? El ver a los artistas trabajando allí. Esto es, nosotros podemos definir, comienzos del siglo XV, ¿no? La consolidación del inicio del Renacimiento en el suelo italiano. Un siglo después, ¿no? Alrededor de 1515 más o menos, es esta concreción del interés de Francia por las ideas italianas, ¿no? Pero por las ideas italianas cuando toda la experiencia del Renacimiento ya ha sido concretada, ¿no? Y cuando la historiografía comienza a ver un cambio y empezamos a hablar del manierismo. Pero, por otro lado, este siglo XVI es como un siglo de penetración de todas ideas y va a ser recién a comienzos del siglo XVII, ¿no? O en la primera mitad del siglo XVII, cuando van a aparecer las primeras obras completas de arquitectura en las cuales podemos hablar de la presencia del clasicismo. Porque a lo largo del siglo XVI, o sea, de todo el 1500, van apareciendo obras, pero obras parciales, ¿no? Remodelaciones, el agregado de un ala, el agregado de una parte. En cambio, en esta primera mitad del siglo XVII van a aparecer estas obras como la iglesia de la Universidad de la Sorbona, que ya podemos entender como obras completamente o genuinamente clásicas. Es muy importante situarse en cómo se va desarrollando cronológicamente esto, ¿no? Fíjense, 1635, ¿qué está ocurriendo en Roma, no? Es el momento de la aparición de las obras maduras, de Bernini, de Borromini, ¿no? O sea, es como el momento más exitoso de lo que es el barroco romano. Entonces, contemporáneamente al barroco romano van a aparecer estas obras, ¿no? Eduardo Cervera, que fue, primero adjunto de esta cátedra y después titular durante muchísimos años, decía que buena parte de la bibliografía habla del Renacimiento en Francia, el Renacimiento en España, el Renacimiento en Inglaterra. Pero él decía que ese era un concepto equivocado, porque en realidad, cuando las ideas italianas empiezan a difundirse por el resto del territorio europeo, el Renacimiento es una experiencia que ya se ha reconvertido en lo que es la experiencia del siglo XVI o la arquitectura barroca. Y yo coincido en realidad con esa salvedad, ¿no? Que no hay, digamos, si ustedes van a libros escritos en los 50, 60, el siglo pasado, ubican un edificio como este, ¿no? El libro de Fletcher, por ejemplo, ubican un libro como este en la categorización del Renacimiento en Francia. Y en realidad este es un edificio que se hace a principios del siglo XVII, cuando
la experiencia italiana ya es barroca, ¿no? Y tampoco tiene una condición de esas primeras obras renacentistas, sino que hay una presencia de una elaboración bastante importante de sus conceptos. Bueno, Carlos, discúlpame, fíjate si podés ocultar el cartelito de abajo, porque en algunas ocasiones va a tapar la imagen. Ahí está, gracias. Muy bien. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, Carlos. Bueno, muy bien, se escucha muy bien. Bueno, decía que esta es la iglesia de la Sorbona, ¿no? La iglesia de la Universidad de la Sorbona, que la hace este arquitecto Jacques Lemercier, que era el primero de esa lista que les di recién, en 1635. Y yo creo que es muy fácil, ¿no? Para nosotros, después de toda la arquitectura que hemos estado viendo en el primer cuatrimestre, ver por qué decimos que se trata acá de una obra italianizante o una obra con la presencia de elementos italianos, ¿no? Digamos, hay una gran influencia de la iglesia del Gesù, ¿no? Tanto en este exterior como en la planta. La idea de el edificio, la fachada del edificio religioso estructurada en 2 niveles, ¿no? Un nivel con columnas y otro nivel con pilastras, ¿no? La idea de la tripartición, ¿no? Un vano central más ancho y vanos laterales, que en este caso son estas hornacinas o nichos. Y después, bueno, la invención de Alberti de coronar todo ese conjunto con un frontis triangular. Lo que aparece acá es esta idea tan vertical, ¿no? Esta esbeltez mucho mayor que en la iglesia del Gesù en Roma, ¿no? Y eso va a ser un concepto francés, ¿no? Esta idea de la esbeltez, del estiramiento de la obra, y esta cúpula que dicen los historiadores que este es el primer edificio importante cupulado de París, ¿no? Fíjense la verticalidad y tiene una presencia esa cúpula que los ejemplos de la arquitectura del siglo XVI italiano no tenían. Tal vez algunos ejemplos barrocos sí, como Sant'Agnese de Borromini, pero no esta presencia tan vertical y tan acercada de la cúpula sobre el plano de acceso, ¿no? Y eso tiene que ver porque fíjense la planta. Cuando uno ve el exterior, hace una lectura de una planta longitudinal, que es en realidad una planta longitudinal, pero la cúpula se ha trasladado respecto de lo que es los edificios italianos, ¿no? Y ocupa este espacio central de la planta. Y por otro lado, esta obra tiene esta característica tan particular de los dos accesos, ¿no? Un acceso desde la ciudad, que es este que estábamos viendo, y otro acceso desde el claustro de la Sorbona, ¿no? Desde el patio de la Sorbona, porque históricamente en la Sorbona había una capilla medieval que funcionaba para que los alumnos, ¿no? O la comunidad educativa de la Sorbona pudiera asistir a los oficios religiosos. Y Richelieu, ¿no? El primer ministro de Luis XIII, ese hombre tan poderoso en la primera mitad del siglo XVII francés, había sido exalumno de la Sorbona y en ese momento era el rector de la Sorbona. Entonces él reemplaza esa capilla medieval por esta capilla neoclásica. Y también tenemos que tener en cuenta que Richelieu, en ese mismo año de 1635, funda la Academia Francesa, que es la primera de 5 academias que se van a fundar en Francia durante el siglo XVII. Y esta primera, la Academia Francesa, va a ser modelo para las 4 restantes. La Academia Francesa tiene por objetivo resguardar, regular y consolidar la lengua francesa, ¿no? Entendiendo el sentido de la lengua en un sentido amplio, en un sentido universal, de que la lengua es la cultura también. Y este es un momento en que empieza en Europa a definirse con las monarquías, ¿no? Con estas monarquías poderosas o importantes, intentar definir
los límites geográficos de los países, algo que se va a conseguir a fines del XVIII y a lo largo del siglo XIX. Pero en este momento ya comienza esa preocupación por definir los límites territoriales de los países. Y el hecho de delimitar el territorio también lleva a delimitar cuál es esa cultura, ¿no? O cuáles son los conceptos en los cuales se basa el sentido de la nacionalidad. Y la Academia Francesa va a tener este propósito, ¿no? Va a ser la Academia Francesa, vieron que todas las academias tienen un número fijo de asistentes, o de miembros, mejor dicho. Y la Academia Francesa se inaugura con 40 miembros, que son 40 notables, 40 estudiosos de la cultura y la lengua francesa, que van a discutir, ¿no? A organizar reuniones de discusión acerca de cuál es la lengua francesa. La Academia Francesa no va a tener fines pedagógicos, ¿sí? No se va a proponer enseñar la lengua francesa, pero sí definirla, ¿no? Crear un primer diccionario y reunir toda la gramática francesa. Esto van a ver ustedes en el desarrollo de la clase, el impacto que va a tener sobre la formulación de la arquitectura francesa. Contemporáneamente, podríamos decir a la Sorbonne, ¿no? En 1645, una década después, aparece esta otra iglesia, la iglesia de Val-de-Grâce, que es de Mansart y Lemercier. El proyecto primero es de Mansart, después Mansart se pelea con la reina que había encargado la obra y es sustituido por Lemercier. Pero nuevamente vemos todo lo que decimos para la obra anterior, lo podemos decir para esta, ¿no? La estructuración en 2 pisos. Acá hay columnas en los dos, ¿no? No está esa diferencia entre columna y pilastra. Toda esta idea de un vano central, vanos laterales con nichos, y acá aparece la idea de la voluta, ¿no? Acá aparece la voluta, pero mucho más tibiamente. En este caso la voluta tiene una presencia mucho más italiana, ¿no? La presencia importante, y después la esbeltez, ¿no? La esbeltez y la altura de esta cúpula. Acá estamos en 1645, una década después de la inauguración de la Capilla de la Sorbona, una década después de la creación de la Academia Francesa, y en 1648 se funda la Academia de Pintura y Escultura, que va a tener el mismo propósito que la Academia Francesa, pero en cambio de la lengua, de las letras, acá va a ser sobre las artes plásticas, la pintura y la escultura, y la diferencia es que esta academia sí se va a proponer la función pedagógica, y va a abrir, además de la discusión, ¿no? De la discusión de los alcances de la pintura y de la escultura contemporánea, van a plantear ellos, ¿no? De esa mitad del siglo XVII, va a aparecer el objetivo pedagógico, ¿no? La enseñanza. Y fíjense nuevamente acá, que si bien podemos analizar todo este ejemplo comparándolo con el Yesún, es mucho más corto el recorrido de la nave, con lo cual la cúpula queda mucho más cerca de este plano de la fachada, y también la verticalidad, ¿no? Lo que es la verticalidad de este ejemplo. Y fíjense, la cúpula, ¿no? La definición de la cúpula en el interior del edificio, y toda esta superestructura de madera que construye otra cúpula exterior y que aumenta la altura de la cúpula casi al doble, ¿no? Porque si nosotros tomamos tambor y cúpula, prácticamente es equivalente toda esta estructura que se le adiciona para crear ese doble casquete de la cúpula, y después la aparición también de esa linterna tan vertical que verticaliza de esa manera el edificio. Bueno, estos primeros ejemplos de la primera mitad del siglo XVII, y contemporáneamente, ¿no? Esta obra es de 1645, esta de 1642,
Mansart, François Mansart, también el arquitecto que había iniciado la obra de Val-de-Grâce, proyecta este edificio que para los historiadores es como el edificio que inaugura, ¿no?, la consolidación del clasicismo. Como que en este edificio está todo el germen de la arquitectura clásica francesa, ¿no?, que se inspira en la experiencia italiana, que toma toda la teoría, la conceptualidad y las prácticas italianas, pero reformulándola en una nueva arquitectura, en una arquitectura nacional, que era lo que la monarquía y la intelectualidad francesa quería. Bueno, esta obra se conoce como Maisons Laffitte. En realidad Laffitte fue un banquero que compró la obra, creo que la casa, en el siglo XIX. El nombre original es Maisons, pero no por casa, sino porque Maisons es una ciudad que está muy cerca de acá, esto está en las afueras, y después, bueno, aparece este nombre de Maisons Laffitte, que este es el edificio, ¿no? Bueno, ¿qué tiene este edificio para que tenga tanta importancia en esta ubicación historiográfica, ¿no? Bueno, se trata de una vivienda que obviamente podemos comenzar su análisis trayendo elementos que tienen que ver con la arquitectura palaciega italiana, ¿no? Pero acá en este caso son dos niveles, o aparentemente en la percepción del edificio vemos dos niveles, ¿no? Vemos dos niveles, vemos claramente la definición de un centro, ¿sí?, que está pasando por todo este motivo formal, acompañado por la verticalidad de este techo. Y acá aparece este techo tan vertical, ¿no?, que va a desarrollar Mansart, y que en honor a él va a llevar el nombre de mansarda, ¿no? Estos techos tan verticales, de una estructura en madera, revestidos con tejuelas de color negro en su mayoría. Y aparece esta distribución de un gran bloque central y dos bloques laterales, ¿no?, que avanzan sobre ese bloque central y que de alguna manera cierran ese conjunto, ¿no? La tripartición italiana también, ¿no? Un bloque central, dos bloques laterales, y a su vez el bloque central también triparticionado, con un motivo central destacado, que en general avanza del resto del edificio, ¿no?, y dos partes que tienen que ver más con la monotonía de esa distribución. Y aparecen algunos rasgos, ¿no?, de la arquitectura francesa, como las chimeneas que muchas de ellas ya no corresponden en el interior con un hogar o con un lugar de encendido de fuego, sino que tiene que ver con las chimeneas de los castillos medievales, una manera de entablar una analogía visual, ¿no?, como trasladar toda esa jerarquía de la arquitectura monárquica, ¿no?, de fin de la Edad Media y de principio de la Edad Moderna, a estos ejemplos donde las chimeneas ya no son necesarias, pero que establecen entonces esa analogía. Y también este elemento que está por aquí, que es el foso, ¿no? Acá hay foso, que controla el ingreso y egreso del edificio, pero que en realidad el foso estaba también en los castillos medievales en función de los posibles ataques. Entonces se levantaba el puente y el edificio permanecía como una fortaleza inaccesible. En este momento, en el siglo XVII, ¿sí?, ya las luchas medievales ya habían terminado hacía rato, con lo cual el foso no cumple ninguna función de protección. Pero sí, al igual que las chimeneas, cumple una función representativa o simbólica de vínculo entre esta arquitectura y la prestigiosa arquitectura de los castillos de la época medieval, ¿no? De vuelta, rasgos que remiten a esta arquitectura o que familiarizan esta arquitectura con esa arquitectura tan valorada por los franceses. Y lo que es sumamente francés es todo este espacio definido
por delante del palacio, que es la cour d'honneur, o el patio de honor, el lugar donde se recibe, donde ingresan los carruajes, en la mayoría de los casos por accesos laterales, acceden los carruajes, la gente desciende y entra al palacio. Fíjense que yo fui poniendo vista del acceso acá, vista del jardín, ¿no? Esta es la fachada del contrafrente, digamos, ¿no? Porque son sumamente parecidas, ¿no? Y habría que mirar una y otra, y las diferencias fundamentales están acá, ¿no? Están acá, en estos cuerpos de esquina, ven acá hay una terraza con columnas exentas que aparecen acá, y en este caso también están desprendidos, no tanto, pero arman esta especie de patio, pero lo que hace es dar acceso al jardín. Y fíjense acá la importancia del foso, nuevamente, ¿no? Ese foso que recorre la totalidad de la obra. Esta es la vista desde el jardín, obviamente, ven la fachada es más plana, si bien vemos la tripartición de un tema central, los dos laterales, y después el central, el motivo principal y los motivos laterales, este desplazamiento de los bloques laterales no es tan importante. Y lo que aparece acá, como esto está muy cerca del río, ¿no? Y todo este terreno va hacia el río, hay una bajada, aparece toda la idea de este podio que sobre el frente no aparecía, ¿no? Acá vemos neto los dos planos, acá vemos los dos planos, más todo este otro elemento que empieza a aparecer, que tiene que ver con el subsuelo, ¿no? Fíjense el juego de las mansardas, esas pendientes casi verticales, ¿no? Como nuevamente esbeltecen el edificio, lo aligeran, lo hacen mucho más vertical, ¿no? Y esto es una imagen del foso, una imagen después de la guerra, que el edificio estaba abandonado. Este es el foso del lado del jardín, ven, aparece la galería con las columnas exentas, pero la importancia, ¿no? de ese espacio, y el puente, que es fijo, pero que de alguna manera establece esa analogía con los puentes levadizos de los castillos. Fíjense la planta, ¿ven? Este es el frente, el acceso, este es el lado del patio de honor, ¿no? Cómo se arma esto, la profundidad que tiene, ¿no? La diferencia entre el espacio central, los laterales, y fíjense qué presencia tiene el motivo central del espacio central respecto del plano del edificio. Y acá nuevamente, ¿no? La diferencia en el jardín, pero es prácticamente un pequeño desplazamiento para señalar esa tripartición y la sombra entre esos volúmenes, y la aparición de yo creo, las únicas columnas exentas de toda esta planta. Acá hay una, acá hay otra, ¿no? Casi dentro, que se confunden dentro de este motivo, pero que son las que dan hacia el jardín. La planta es muy sencilla todavía y se aparta notablemente de lo que son las plantas palaciegas italianas, ¿sí? Acá no hay un patio interior, no hay una planta cuadrada, sino que acá aparece realmente un esquema que se va a convertir en tipología, que se va a ir transformando, pero que va a dar origen a la tipología del Palacio francés. Y fíjense, salvo algunas diferencias muy especiales, esto tiene un eje de simetría que divide la planta en dos departamentos, un departamento de un lado y otro departamento del otro, ¿no? Con la chambre de parade, la habitación esta que es la más importante, porque está dando hacia los jardines y hacia el lateral. Pero que tiene una antecámara, ¿no? O un antedormitorio, un segundo, que son los lugares de estar, y después aquí el área más privada, aunque se puede ingresar a esta parte sin pasar por este dormitorio principal, y establece el segundo dormitorio, que a veces será todo de una misma persona, o a veces estaba separado hasta llegar al vestíbulo, ¿no? Que da al acceso o a la cour d'honneur.
Fíjense la importancia de la mampostería, ¿no? Cómo aparece esta idea que se va a desarrollar en Italia en el siglo XVI, ¿no? Y que después va a ser tan importante en la arquitectura barroca, cómo aparece esa masa de mampostería para crear la expresión estética del interior y del exterior, ¿no? Uno ingresa, tiene este pequeño vestíbulo y desde ahí se distribuye. Pero también la mampostería tiene que ver con la posibilidad de crear estos espacios, ¿no? De planta elíptica, y es lo que se llama el espacio Poget en la arquitectura francesa, ¿no? Y van a aparecer estos espacios que tienen que ver con espacios sanitarios o con espacios de guardado, ¿no? Pero que hacen la transición entre un local de planta cuadrada y un local de planta elíptica, ¿no? Y aparece toda esta mampostería haciendo esa transición. Y por otro lado, fíjense que acá aparece la escalera, ¿no? La gran escalera, ¿no? Que lo que hace es eliminar una antecámara de este lado y el resto es todo igual, pero que no tiene esa como en el Palacio Italiano todavía, ¿no? Es un local con mucha más presencia que en el Palacio Italiano, pero que tampoco tiene un protagonismo demasiado importante, ¿no? Pero hay una gran importancia ahí, y este lugar de la escalera se transforma también en el paso hacia ese departamento. En la planta alta, ¿no? Nuevamente, se desemboca en este gran salón, ¿no? Se llega acá y este descanso funciona como conexión. Hay un gran salón de estar y una serie de salones, y se llega a esa terraza que veíamos en el frente. Pero básicamente es muy, muy sencilla la planta, ¿no? Es una sucesión de locales a lo largo de un eje que después se corta con este otro eje, pero hay una sucesión de locales, ¿no? Y se va pasando de uno a otro. Bueno, este es el lateral, ¿no? Que estamos viendo acá. Estamos viendo el acceso, ¿no? Por el foso, todo el foso que rodea el edificio, ¿no? Si acá tenemos esto, la Cour d'Honneur está de este lado, acá se baja hacia el jardín, los dos niveles, ¿no? Y esa gran presencia de la mansarda y las chimeneas en el lateral. Y esa construcción tan armónica, tan equilibrada, ¿no? Del lenguaje clásico, ¿no? En esta imagen lateral, por ejemplo, que es esta, ¿no? En las fotos es esa, ¿no? La aparición del frontis, nuevamente. Y fíjense cómo se ven acá las tejuelas esas que organizan la mansarda. Y acá tenemos un corte, ¿no? Dice acá corte a lo largo del eje, ¿no? Tenemos acá el acceso, la escalinata que baja hacia el jardín, ¿no? Este es ese vestíbulo que veíamos, ¿no? Toda esa mampostería que define una forma para el exterior y otra para el interior. El vestíbulo y el salón ese que veíamos de la planta alta, al cual se llegaba desde las escaleras. Y por encima, ¿no? Acá, bueno, como estamos cortando justo por ese punto, que están cortando por ahí, esta es la pendiente de la mansarda. La mansarda que vemos prácticamente como un elemento unitario, ¿no? Que está coronando esa planta, ¿no? La vemos como un elemento unitario, compacto. Fíjense en que en su interior tiene toda una composición mucho más compleja, ¿no? ¿Cuántos niveles hay acá? 1, 2, 3. Y el espacio cupulado sobre la escalera. Y que eso tiene que ver con los servicios, ¿no? Hay cierta idea de lo italiano de servicios, de logística en el subsuelo, depósitos, lugares de calefacción, de acceso de la servidumbre. Las dos plantas nobles, y en este caso, en la mansarda
hay algunas habitaciones todavía de los nobles, pero básicamente es un lugar de ubicación de las habitaciones de la servidumbre. Y aparece también acá en Maison Lafitte el otro gran elemento de la arquitectura palaciega que los italianos también habían combinado, ¿no?, en esta articulación entre edificio y jardín, ¿no? El gran jardín, que acaba de empezar también esta idea de lo que se llama el jardín francés, ¿no?, que aparece. Esta idea de las terrazas, que es propia de la arquitectura paisajística italiana, ¿no? Los distintos niveles, hay un nivel de salida, un nivel del jardín, un nivel intermedio y un nivel por donde continúa el jardín, ¿no? Esa idea terrazada tan italiana, pero que los franceses le van a agregar esta idea de la racionalidad, ¿no?, tan propia de la cultura francesa, y esta demostración del dominio de la naturaleza a partir de la utilización de estas formas geométricas tan estrictas, ¿no? La idea del parterre, ¿no? O sea, la sectorización del jardín con la utilización de formas geométricas y en el interior, ¿no?, la presencia de la naturaleza dominada por el hombre. Y esta contraposición también entre el jardín y el bosque, ¿no? El bosque, la simulación del bosque, pero que también va a albergar en su interior determinados espacios más recoletos, más íntimos para el esparcimiento. Y lo que es muy italiano también, la presencia del agua, ¿no?, la combinación del agua con la naturaleza. Entonces tenemos esa confrontación entre la arquitectura y la naturaleza, pero la naturaleza dominada también por el hombre, ¿no? La arquitectura y el paisaje, todo controlado por el hombre, y el paisaje como una combinación de naturaleza o vegetal, el agua y la razón organizando esa combinación. Blondel, que fue uno de los grandes teóricos del siglo XVIII francés, que fue profesor de la École des Beaux-Arts, ¿no?, que era el titular de uno de los grandes talleres de la École des Beaux-Arts, dijo: todos los años viajábamos a Maisons con nuestros alumnos para convencernos de que Mansart es el dios de la arquitectura. O sea, 130, 140 años después, Blondel en su tratado, en el curso de arquitectura, donde él reúne todas las lecciones que le daba a los alumnos en la École des Beaux-Arts, ubica a Mansart como el padre de la arquitectura francesa con esta obra de Maisons. Bueno, una vez que hemos descrito Maisons, ¿no?, y la ubicamos ahí historiográficamente como el ejemplo que establece el germen de esta tipología de la arquitectura palaciega francesa, podemos pasar a este otro ejemplo de Vaux-le-Vicomte, ¿no?, una obra de la segunda mitad del siglo XVII. Vaux-le-Vicomte fue encargado por Nicolas Fouquet, que era el ministro de Hacienda de Luis XIV, ¿no?, un hombre poderosísimo que le encarga su obra a un arquitecto, Louis Le Beau, del edificio, y André Lenotre el diseño del jardín, ¿no? Esta es una imagen del diseño del jardín. Fíjense que en otra escala, ¿no?, aparece toda esta idea de la escalinata y el descenso desde el palacio a los jardines, la presencia del agua, ¿no?, el verde dominado por la naturaleza, la tripartición, ¿no?, un pabellón central, dos pabellones laterales, y a su vez un motivo central para el pabellón central, que en este caso aparece, además de toda la verticalidad, simetría y centralización, aparece esta gran cúpula que está coronando el salón oval que ahora vamos a ver, ¿no? Y la aparición de la ventana, como, ¿no?, al igual que en los palacios italianos, ritmando la modulación
¿no?, de esa fachada, y esta ventana que pasa a la historia de la arquitectura con el nombre de la ventana francesa, ¿no? La ventana que llega hasta el piso del local muchas veces, que tiene esta proporción tan vertical y que no posibilita el acceso, la salida, porque muchas veces se ubica una baranda a la manera de balcón, pero cuando se habla de ventana francesa se habla de esa ventana alargada, ¿no?, vertical, y que su antepecho coincide con el piso del local. Bueno, Vaux-le-Vicomte es una gran obra que tiene estos pabellones laterales, a su vez, ¿no?, nuevamente la tripartición, el centro y las partes, pero estos pabellones tienen que ver básicamente con servicio, ¿no?, con apoyatura de lo que es toda la vida cortesana en el pabellón central. Acá es el acceso, ¿no? Fíjense que la gran diferencia es que cuando vemos desde el jardín, vemos la cúpula sobre el vestíbulo. Y cuando vemos desde el jardín, desde el acceso, perdón, vemos el frontis completo y vemos en un segundo plano esa bóveda cúpula sobre el salón oval. Y lo que aparece acá es ya una complejidad mayor en el avance de estos cuerpos o volúmenes, ¿no? Fíjense que acá hay una mayor profundidad, entonces aparece como todo un cuerpo, ¿no?, que va avanzando en distintas situaciones, ¿no? Fíjense lo que es la planta, ¿no? Esta profundidad es mayor, con lo cual ya no es tan fácil leerlo como una tripartición, sino como un sistema de formas que van avanzando para armar este patio de acceso o courdonar. Bueno, ¿qué ha pasado con la planta? En el caso de Maisons, fíjense que se entra al vestíbulo y desde el vestíbulo se pasa al jardín o se ingresa a los departamentos. En el caso de Vaux-le-Vicomte se complejiza eso, porque el vestíbulo sigue siendo el lugar de acceso y de distribución hacia los dos departamentos, pero se le interpone este gran salón, ¿sí?, donde ya este acceso al jardín no es directo, y el gran salón va a tener, ¿no?, ya se ve ahí, por sus proporciones, por la manera en que está cubierto, va a tener una posición protagónica en la espacialidad de la obra. Y también se complejiza, ¿no?, la ubicación de los dos departamentos, que Fouquet los plantea como que uno es para él y su esposa, y el otro es para el rey y la reina, en ocasión de que Luis XIV tuviera intención de venir a Vaux-le-Vicomte, que además tenía un coto de casa, entonces era muy probable que el rey quisiera venir a hospedarse, entonces quedaba todo un departamento libre por si Luis XIV viajaba hacia Vaux-le-Vicomte. Bueno, esta es la vista lateral. Fíjense, ¿no?, si pensamos respecto de Maisons, cómo se ha complejizado esto. Acá tenemos el salón oval, o sea, estos son los jardines, el acceso, la mansarda, las chimeneas, ¿no?, todos los mismos elementos, el foso, el agua alrededor del edificio, los mismos elementos que en Maisons, pero como cambiados de escala, ¿no? Hay como un aumento de la superficie, pero hay también una complejidad compositiva, una complejidad en la articulación de las partes, y también hay una definición mucho más precisa de todo ese lenguaje clásico, ¿no? Vaux-le-Vicomte es uno de los grandes palacios franceses, y fue tan importante su construcción que cuando se inauguró, Fouquet la invitó a la reina de Inglaterra, y la reina de Inglaterra vino a la fiesta de inauguración, a la primera de las fiestas de inauguración. Y un mes después,
Fouquet hizo la inauguración para Luis XIV. Y fue tan importante esa inauguración que no solo duraban varios días, sino que Molière, por ejemplo, ¿no?, el actor, escritor, que escribió tantas obras que de alguna manera también inauguran la dramaturgia clásica francesa, escribió una obra especial para estrenar esa noche de la inauguración de Vaux-le-Vicomte, ¿no?, con música de Lully, que era un músico muy apreciado en la corte de Luis XIV. Ahora, parece ser que Fouquet era el ministro de Economía, ¿no?, el ministro de Hacienda de Luis XIV, un hombre muy poderoso. Y Colbert, que era el primer ministro de Luis XIV, estaba enfrentado a Fouquet. Entonces, cuando inaugura Vaux-le-Vicomte Luis XIV, Colbert le señala a Luis XIV esta duda de dónde sacó Fouquet todo el dinero para hacer esta obra. Y la historia dice que Luis XIV, que se encontraba completamente envidioso de esta obra que había hecho Fouquet, encuentra ahí el motivo para arrestarlo, y a la semana siguiente de esta inauguración a la que asiste Luis XIV, Fouquet es encarcelado y muere en la cárcel, ¿sí? Muere años después en la cárcel, nunca más recupera la libertad, y Luis XIV contrata a Levaux y a Lenotre para que le proyecten un palacio para él, y ese es el germen del Palacio de Versalles. Bueno, vamos a terminar con Vaux-le-Vicomte. Fíjense el Salón Oval, ¿no? La diferencia con Maisons es la aparición de este local que va a tener la altura, va a ser la totalidad del edificio, ¿sí? Ocupa la planta baja, la planta alta y parte de, fíjense, la altura interior, ¿no?, en comparación llega hasta acá, respecto de la mansarda. Y esa gran cúpula, igual que en Val de Grâce, ¿no? Lo que pasa que acá no es estructural, es una cúpula armada, un cielo raso armado para el interior, y toda esa estructura, superestructura de madera para esa cúpula de pizarra y la linterna, ¿no? Toda esta estructura de madera que ya venía de la tradición del gótico, ¿no? El gótico que tenía la estructura de piedra en el interior y después esos techos con altas pendientes que tenían toda esa estructura de madera, y que es, por ejemplo, donde comenzó el incendio de Notre Dame, ¿no? En ese bosque, ¿no?, de madera acá que sostiene la estructura de la cubierta del edificio, ¿no?, entre el techo y el edificio. Y fíjense acá cómo se puede percibir, bueno, la aparición de una nueva espacialidad, ¿no?, una espacialidad completamente aristocrática para la vida de la nobleza, ¿no?, y lo que son todos los elementos, el uso de esos elementos clásicos en ese interior. Y esa visión de los jardines, ¿no? Vaux-le-Vicomte tiene una extensión de casi 500 hectáreas, ¿no? 500 manzanas de la ciudad de Buenos Aires, esos jardines, ¿no? Pero nuevamente la misma estructura que en la obra de Mansart, ¿no? La arquitectura, el diseño del paisaje, los jardines, la vegetación, el agua, las terrazas, ¿no?, los distintos niveles que van bajando, van descendiendo a lo largo del jardín, y la naturaleza controlada por la razón humana, ¿no? Las grandes avenidas, la alternancia del agua, los juegos de agua, ¿no?, la presencia de lo italiano, pero la racionalidad, y fíjense cómo se sospechan acá las formas a las cuales se obliga a crecer a la vegetación, ¿no? Como eso es la demostración de que el hombre domina la naturaleza con su razón. Este es el interior del Salón Oval, ¿no? Esa altura de todo el edificio y la transición entre el vestíbulo y el jardín, ¿no? Un gran espacio para la recepción cortesana. Estos son los jardines saliendo desde el Salón Oval, se sale a la terraza, ¿no? Fíjense acá
la vegetación, ¿no? Esa especie de alfombra tejida con vegetación, y con la prolijidad, ¿no? Y cómo toda la vegetación, fíjense acá, ¿no? Adquiere las formas que la razón humana le dicta, la idea del infinito, ¿no? La idea de que eso no termina nunca, que no tiene un fin definido, la idea del bosque, que no es natural, sino que es un bosque creado, ¿no? Para establecer este contraste entre naturaleza dominada y naturaleza libre, aunque justamente también es naturaleza dominada, y que crea también un borde, ¿no? Un límite, pero que, como decía antes, se va a poder ingresar a espacios diseñados, ¿no? Jardines secretos dentro de esa gran estructura, ¿no? Esta es la misma imagen, pero con un grabado del siglo XVII, ¿no? Este es otro, ¿no? La alternancia del agua, los juegos de agua. Y esta es la planta, ¿no? De los bosques de Vaux-le-Vicomte, de las 500 hectáreas. Y fíjense el edificio, ¿no? Ese edificio tan grande que estábamos viendo recién es esto que está acá, ¿no? El acceso, la Courdonner, el palacio. Estos son los edificios que yo les decía que aparecen por atrás, pero que están destinados a servicios. La idea del eje, el infinito, la alternancia de los parterres, del agua, de las fuentes, las terrazas, y esto, que es el área de bosque, ven, va teniendo en su interior pequeños espacios, ¿no? Cursos de agua, donde se puede ir accediendo, ¿no? Pero el parque como una gran grilla dominada por el hombre. Bueno, la otra gran obra, ¿no? Y que relaciona de una manera notable el desarrollo francés como en el italiano, es la finalización del Louvre, ¿no? El Louvre era, en principio, un germen medieval, ¿no? Era esto acá, un lugar de residencia, una de las tantas residencias medievales del rey, ¿no? Que estaban acá los jardines de las Tullerías, que eran los jardines que utilizaba el rey, y que se va ampliando a lo largo de los siglos, hasta que cuando Luis XIV abandona el Louvre para trasladarse a Versalles, ¿no? Después de toda esta situación con Fouquet y con Vaux-le-Vicomte, construye su palacio. Su ministro Colbert le decía que no era muy inteligente irse de París, pero él no le hace caso, traslada la corte a Versalles, y el Louvre, que ya alojaba lo que era la galería artística que la monarquía había ido acumulando a lo largo de los siglos, se transforma en palacio. Y la fachada que es esta de aquí, la que está opuesta, la que inicia, digamos, todo el conjunto del Louvre, ¿no? Porque la ampliación del Louvre es hacia acá, la pirámide de Pey está aproximadamente por acá, y acá se va hacia la Place de la Concorde, ¿no? Toda esa sucesión del Louvre, las Tullerías, no, y les Champs-Élysées, ¿no? Hasta llegar a la Défense, es todo un eje monumental de la ciudad actual. Y esta fachada, la que está en relación con el puente y la que da origen a todo el emprendimiento, es la que se conoce como la fachada del Louvre, y es la que Levaux, ¿no? El arquitecto de Vaux-le-Vicomte, junto con Perrault, van a diseñar y construir en un sentido completamente francés. Pero antes de eso, ¿no? El gusto por la tradición italiana había hecho que Luis XIV lo convocara a Bernini a París, y Bernini proyectó una serie de proyectos para esta fachada sumamente emparentados con el barroco italiano, ¿no? Con esta forma curva, este gran cilindro,
¿no? Y estas áreas, que el rey en sucesivos momentos le va pidiendo que lo tranquilice hasta que Bernini abandona Francia para volver a Italia, con la promesa de que eso iba a ser construido, pero una vez que se va, los arquitectos franceses ganan esa confrontación, y la que termina construyéndose es esta fachada mucho más clásica en términos ortodoxos, plana, que no tiene estos desbordes de la arquitectura barroca italiana. Contemporáneamente a la construcción de la fachada del Louvre se funda la Academia de Arquitectura, ¿no? Esas 5 academias que decíamos, la de Letras, la de Pintura y Escultura. En el 71 se funda la Academia de Arquitectura, que nuevamente va a tener también, al igual que la de Pintura y Escultura, la función de poder definir qué quiere decir arquitectura francesa, ¿no? El encuentro de esa arquitectura nacional, y también la cuestión pedagógica, ¿no? La escolarización de la arquitectura. Y así es que Luis XIV va a instaurar el Gran Premio de Roma, ¿no? ¿En qué consistía? Consistía que el alumno en la Academia de Arquitectura, todos los años, se hacía un concurso donde los alumnos presentaban sus proyectos. Y el proyecto que se elegía, ese alumno era becado para ir por un determinado tiempo a la ciudad de Roma. O sea, estamos en la segunda mitad del siglo XVII, y fíjense ustedes que el premio que se le da al mejor alumno es ir a Roma a estudiar las antigüedades y estudiar también la arquitectura contemporánea italiana, ¿no? Y bueno, como dato anecdótico, que a partir de 1863, en el siglo XIX, la Academia de Arquitectura se transforma y se comienza a nombrar como l'École des Beaux-Arts, ¿no? L'École des Beaux-Arts es una continuación de aquella Academia Real de Arquitectura. Bueno, decíamos que Luis XIV se había preocupado mucho por ese gran palacio que construye Fouquet, contrata al arquitecto, contrata al jardinero y construye el gran palacio de Versalles, ¿no? Este gran palacio, este es el edificio, la Cour d'Honneur, este tridente que converge en esa Cour d'Honneur, y la aparición de los jardines. Donde, bueno, vamos a verlo, pero después de todo lo que dije para Maison o para Vaux-le-Vicomte, ustedes podrían hacer un análisis directo, ¿no? de este edificio, donde fíjense cómo, bueno, nuevamente hay un salto cualitativo en superficie, ¿no? Pero cómo aparece en la Cour d'Honneur esta idea de la complejidad, de la multiplicidad de planos que se van desprendiendo desde el plano primero de la obra, ¿no? Fíjense, ¿no? Esta es la Cour d'Honneur, este es el jardín, el edificio del palacio, y cómo van apareciendo todos estos cuerpos, que muchos de ellos, ¿no? Como la capilla, el teatro, ¿no? Se van agregando en etapas posteriores. Ahora, la vista de Versalles es tal vez mucho más italiana, ¿no? Que la villa de Vaux-le-Vicomte, ¿no? No hay mansarda, ¿no? No hay, al menos no hay mansarda a la vista, no hay esa gran cúpula del salón, sino que yo creo que si vamos a hacer una analogía entre esta obra y edificios anteriores, yo creo que está mucho más cercano de los palacios urbanos de Palladio, del Palacio Chiericati, por ejemplo, ¿no? O los palacios del Capitolio de Miguel Ángel, esta idea de los niveles superpuestos, un gran ático, una balaustrada y la ubicación de esculturas, ¿no? Que profundizan esa verticalidad, ¿no? Y nuevamente, la arquitectura, las terrazas, los distintos niveles, la naturaleza controlada por el hombre, la presencia del agua,
los grupos escultóricos, y el bosque, ¿no? La recreación del bosque, limitando y confrontando con la naturaleza dominada por el hombre. La idea del eje infinito, la idea de que ese conjunto no termina nunca, ¿no? Los accesos a los bosquets, este creo que es un laberinto, ¿no? La idea de los juegos ocultos interiores dentro de los jardines y la fastuosidad de esos interiores, ¿no? Acá aparece un tercer personaje, que es Le Brun, que es el que va a trabajar en esta decoración, y aparece acá esto que la historiografía reconoce con el nombre del rococó, ¿no? O sea, ese barroco, pero ese barroco en función de la vida cortesana, ¿no? De una ornamentación exagerada, podríamos decir, y también en la decoración de todos estos interiores. Esto, bueno, para que tengan una imagen, es la capilla que se construye dentro del palacio, ¿no? Que es esta que les señalaba que está acá, esta que está aquí, y la imagen que estamos viendo está tomada de aquí, hacia el ábside, ¿no? Que es este que está aquí atrás, y que tiene 2 niveles la capilla. Acá está el ábside, la ubicación del altar, y encima el órgano, y tenía 2 niveles para que Luis XIV pudiera estar en ese nivel separado del resto de la gente que asistía, y siguiendo también esa tradición medieval, donde el rey o el señor feudal iba en una planta alta y no se mezclaba con el resto de los asistentes. Bueno, esta imagen del interior de Versalles, de la capilla de Versalles, para ver esa idea, ¿no? Cómo se fusionan ahí, por un lado, la tradición italiana, ¿no? En el corte basilical, en la iluminación a partir de la diferencia de altura entre la nave lateral y la nave superior, el reconocimiento de las partes de la iglesia cristiana, pero todo eso fusionado y articulado con el pensamiento o esta creación de la arquitectura francesa y de la decoración, que es tan típica también de los franceses. Bueno, ya terminamos. A ver, ahí, si hay alguna pregunta, algún comentario. Es hermosa la clase, Carlos, la verdad. La vas mejorando cada vez más. Bueno. Y vas mejorando la pronunciación también, veo, del francés. ¿Así? Sí. No estoy estudiando francés. ¿No? Pero sí, va mejorando. Le cour d'honneur. ¿Por qué es la cour? ¿Qué significa? Es el patio de honor. Pero cour viene de patio. ¿Por qué la y no el? Porque es francés, Beatriz, se pronuncia distinto. Bueno, por eso pregunto. Pero... En francés, Beatriz, los idiomas no se traducen de manera tan directa. No. En todos los idiomas las cosas no tienen el mismo. La nariz también es masculino en francés. En francés. Habría que ir a la Academia Francesa. Yo no aprendí francés. A preguntar, a averiguar por qué el cambio de género. No. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Pensé que venía de otro nombre que no sea el patio, no por el jardín ni la terraza. Pensé que venía de otro término. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que no entendieron? De la otra sala, tal vez, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, se escucha de acá, ¿eh? ¿Algún comentario? Algo que le llame la atención, que valga la pena preguntar. Sí, buen día. Vivimos en Italia. No sé si se me escucha bien.
Se te escucha, Julieta, sí, se te escucha. Perfecto. O sea, no sé si es pregunta, por ahí más comentario, que en sí me llamó la atención que se volvió más a la racionalización, al renacimiento, pero se sigue teniendo que recorrer la obra para terminar de conocer todo. O sea, en el Renacimiento teníamos esto de quedarnos parados, esta arquitectura estática, pero ahora con el surgimiento, digamos, de los jardines y todos esos espacios para recorrer, porque claramente hay que ir y verlos y moverse, es como una combinación de ambas cosas, del Renacimiento y de lo que veníamos con el Barroco y bueno, y todo lo último que veníamos viendo. Sí, obviamente, es una articulación de todo eso. Tiene que ver con que la tradición italiana pasa a Francia cuando, lo que decía al principio, ¿no? Cuando ya está el Renacimiento, cuando aparece lo manierista y las primeras obras, ya inclusive está en juego el barroco. Entonces hay como una acumulación de experiencias y de conocimientos. Pero yo creo que, al igual que en toda la arquitectura clásica, vos ves delante Vaux-le-Vicomte o ves Versalles, y hay un punto de vista desde donde vos comprendés la totalidad. Ahora, obviamente hay un tema de tamaño, de la limitación de la vista humana, que no podés ver todo. Pero la idea del punto de vista absoluto, digamos, yo creo que sigue existiendo. Y el tema de los jardines, bueno, estamos hablando de 500 hectáreas, ¿no? No, es un campo chico de la provincia de Buenos Aires, eso, ¿no? Es imposible no tener que recorrerlo. Pero en la parte sigue existiendo eso. La idea de unidad, la idea de centro, de partes subordinadas a ese centro, la simetría, la idea del módulo repetitivo, la grilla. Hay una gran cantidad de elementos clásicos que están presentes ahí, ¿no? Por ahí lo que se suma es que, a diferencia de lo que veíamos en el Renacimiento, en donde ese punto de vista culminaba en un punto más jerarquizado, aquí el punto nos lleva al infinito, ¿no? Por ahí eso... Sí, tiene que ver también con algunas composiciones manieristas, ¿no? Por ejemplo, con los jardines de la Villa Giulia o los jardines del Palacio de Té, ¿no? Esta idea de que hay un límite ambiguo en aquellos ejemplos. En los franceses como que el rey domina todo, no se ve el límite de su alcance. De sus territorios, de su alcance, claro. Una consulta. Ahí se van largando. Había que romper el hielo, gracias a Julieta. El tema del subsuelo, digamos, este nivel que está por debajo del cero, ¿es algo novedoso? ¿Puede ser que no lo veíamos antes? En realidad, lo que ocurre acá es, yo creo que sí, que es novedoso en el sentido de la superficie, de que ocupa la totalidad de ese edificio. Pero el subsuelo no solo cumple cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento, ¿sí? Porque el subsuelo aloja todo el tema de la logística, pero el subsuelo también está puesto en un sentido clásico, ¿no? En un sentido de podio que eleva la obra, ¿no? Porque vieron que cuando uno va desde el lado del jardín, el foso tiene un ancho tan grande que uno incorpora en la lectura vertical del edificio esa dimensión del subsuelo. En el Palacio Italiano no existe esta idea, este concepto de la planta completa de servicios. Los servicios están alojados arriba. Pero acá en los franceses hay una condición funcional de logística, pero también está esta condición de que me parece que no podemos hablar del subsuelo separadamente del foso. Yo creo que hay una unidad ahí que es subsuelo-foso, ¿no?
Y porque imaginémonos, si no tenemos subsuelo en el edificio y aparece el foso, ¿qué hay ahí abajo? ¿Se entiende eso? ¿No? El edificio tiene que continuar hacia abajo para darle un límite arquitectónico al foso. Y por otro lado no podés poner funciones nobles ahí abajo. Entonces me parece que va como todo junto eso. Ahora, lo que vos preguntás acerca de si es novedoso, yo creo que en la arquitectura clásica, creo que sí. En los palacios italianos esa idea no está presente. Creo que tiene que ver con el tema del foso. Lo que pasa es que me quedé pensando también, porque en los castillos medievales también hay locales y funciones ahí abajo, ¿no? Había ejemplos donde tenían, por ejemplo, salas de prisión ahí abajo. Y es lógico, porque si vos haces toda la excavación para hacer el foso, tenés que ir con el edificio mucho más abajo. Y entonces si vas con el edificio mucho más abajo, vas a crear áreas habitables o de servicios en ese lugar, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con la tradición francesa, fundamentalmente. Ok. ¿Qué decían en el...? Eras vos, ¿no? El que ponía en el chat que... Yo estaba, alguien que estaba con problemas de conexión, ya está, eso. Acá dice si la clase va a estar disponible. Sí, Sí, por eso, ya le contesté. Está la grabación, bárbaro. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cerramos acá.